Egunon. El suicidio es uno de los tabúes de nuestra sociedad. En plena crisis han cobrado protagonismo las noticias de personas que se han quitado la vida y los familiares de las víctimas reclaman que se hable de este tema. Pero ¿cómo hay que hablar del suicidio? Bueno, pues este es uno de nuestros grandes retos y en ello estamos. Miguel Gutiérrez, psiquiatra. Egunon, ¿qué tal? Hola, Egunon. Bueno, hay que hablar del suicidio. ¿Cómo hay que hablar? Naturalmente. Yo creo que el suicidio es un tema suficientemente importante como para que se tenga que hablar de él, porque es un problema individual, pero también es social, y en ese sentido hay que hablar de él, pero no es, diríamos, razonable hablar de cualquier manera. Es un tema muy complejo, es un tema que tiene, digamos, como sustrato causal, como causas, una gran variedad de factores que influyen en cada individuo, y en ese sentido, pues informaciones muy simplistas o informaciones muy sensacionalistas o informaciones que tienden a glorificar o a, diríamos, a dignificar el acto suicida, pues se han mostrado inconvenientes en muchos aspectos, especialmente en lo que se refiere a la afectación que esas noticias así plasmadas puedan tener en otros pacientes que presentan vulnerabilidades psicológicas importantes. De manera que en ese sentido se puede decir que hay una especie de pacto internacional que surge a raíz de unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a los medios de comunicación para que se intentara ser lo más objetivos posibles a la hora de informar de estos casos, y además que se tuviera siempre en cuenta que estábamos tratando un tema complejo, un tema complicado ciertamente y muy sensible, ¿no? Y nada más. Yo creo que hay que hablar, pero hay formas y maneras de hablar. Ya, pero bueno, al final esta recomendación implicaba cierta censura, ¿no? Bueno, cierta censura no, simplemente no simplificar las noticias, no establecer causas, efectos, no establecer afirmaciones generales a partir de muy pocos casos, no decir genocidio, no decir epidemia de suicidio, sobre todo cuando no es cierto, y eso se acaba de decir estos meses pasados, al hilo de la crisis, genocidio, epidemia de suicidio, eso se ha dicho. Ya. ¿Existe alguna relación? El 30% de los suicidios se deben a no sé qué, eso no es cierto, es falso, y eso es lo que no se puede hacer. ¿Existe alguna relación probable, demostrable entre el suicidio y el desahucio? Bueno, la población, o sea, la relación que hay, el estatus de desahucio es una causa inequívoca de estrés, pero es un estrés inespecífico. Y si aceptáramos todas las cifras que se han dado de personas cuyo suicidio ha podido estar vinculado a un desahucio, pues no alcanzarían el 1 o el 2% de los suicidios que hay en España en estos momentos. No alcanzaría el 1%. Entonces, ¿qué pasa? Que el 99% restante no nos interesa, ¿no? Porque ha habido suicidios de adolescentes, de ancianos, por fracasos amorosos, por cuestiones económicas de otro tipo que no tienen nada que ver con esta circunstancia, que es grave. Claro que es grave, como no va a ser grave que le despojen a uno de su propia casa. Es una circunstancia de estrés máxima para muchas personas, pero numéricamente ese volumen no supone el 1% de los suicidios. Se suicidan todos los días 9 personas en España. Todos los días. ¿Y la crisis cómo incide en todo esto? O sea, bueno, ¿qué porcentaje de los suicidios se lleva a la crisis? Bueno, eso es muy difícil de establecer en estos momentos porque no hay datos, y esos datos no se obtienen de una semana para otra. Esos datos se analizan en periodos largos, en periodos de 3, 4, 5 años, y por tanto no tenemos datos que nos permitan hacer esas afirmaciones. Lo que sí podemos decir es otras cosas, con que no hay muchos estudios. Sí tenemos estudios para saber que hay una serie de variables que están muy en relación no solo con los trastornos psiquiátricos en fin, de una cierta entidad, sino también con conductas suicidas indirectamente. ¿Cuál es la variable más vinculada a este tipo de situaciones? El desempleo en general. O sea, hay muchos estudios europeos, hay también algunos, aunque pequeños en España, que nos permiten afirmar que el desempleo es la variable, la circunstancia específica más relacionada con los trastornos mentales. O sea que si esto sigue así, subiendo el desempleo, vamos a ir a más suicidios. Bueno, hay un estudio europeo muy interesante porque es muy sugerente, que dice que cada vez que aumenta un punto la tasa de desempleo, aumenta 0,79 la tasa de suicidio. O sea que habría un paralelismo. En Europa hablo en términos generales, pero tampoco se cumple eso al 100% en todos los países. Y hay un dato muy interesante que se refiere a países muy desarrollados socialmente, como pueden ser Austria o puede ser, creo que era Finlandia. En Finlandia ocurre que a medida que aumenta la cobertura social de la población en general,
es decir, que se tomen medidas de protección social a la población, la tasa de suicidio se estanca, no crece. Por tanto, ahí tenemos la definición o la identificación de variables que protegen del suicidio, que es el bienestar social, la cobertura social, y eso es importante. Claro, al hilo de ese planteamiento, una tasa de desempleo como hay en España tan brutal, pues es una variable de riesgo, claro que sí. ¿Cómo no lo va a ser? Sin duda. Sin duda, y además habrá que tomar medidas. Ya. Pues ahora además que está subiendo tanto el desempleo claro, y que sobre todo claro, el de los jóvenes, superando el 57%, según cifras que hemos conocido en los últimos días, precisamente, o sea, la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio, y es que tampoco se habla de esto. Bueno, hombre, eso desde cierto punto de vista es lógico, porque los jóvenes no tienen enfermedades. Los jóvenes de los 15 y los 30 años, pues la gente está básicamente sana. Ya, pero ¿no? bueno, Bien. Para evitar accidentes por el alcohol se habla. Yo le respondo a eso. Claro, los jóvenes tienen buena salud en términos generales, por tanto no es esperable que un joven se muera. Los jóvenes se mueren en accidentes de tráfico o efectivamente autoagrediéndose por conductas suicidas. Son las causas, pero no aquí, en todo el mundo y en todas las épocas. En épocas anteriores, muy recientes aquí, era el accidente de tráfico la primera causa de muerte entre jóvenes. Ahora, como las medidas han sido muy eficaces, esa tasa se ha bajado y el suicidio se ha quedado, no porque haya aumentado, sino se ha quedado como primera causa. Pero la tasa de suicidio es estable, eso también hay que decirlo. Si nosotros analizamos de los últimos 10 años, tanto en la comunidad autónoma de Euskadi como en el resto del país, las tasas oscilan entre 7 y 8 por 100.000 habitantes año. No ha variado eso. Puede haber un pico un año y puede haber un descenso otro. Pero analizado en su conjunto, sorprendentemente, tenemos tasas de suicidio similares en épocas de bonanza económica, año 2002, año 2007, que todavía no se había pronunciado la crisis, como los peores datos de los últimos años, que son el 2012 y el 2011. Son cifras superponibles. Por tanto, el dato lo obtenemos, pero la interpretación del dato es muy compleja, porque está mediado por muchos factores distintos. O sea que, según usted, ¿estamos ante un problema de salud pública? ¿O? Bueno, claro, el suicidio siempre ha sido un problema de salud pública importante. Diríamos que la máxima complicación que puede tener un señor en un momento dado, es suicidarse. ¿Y estamos preparados para hacerle frente? Bueno, yo creo que es un tema conocido, esto no se inventa ahora. Yo creo que en todos los dispositivos de salud mental esto se contempla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el 80% de los pacientes que de alguna manera desarrollan una conducta suicida consumada se encuentran antecedentes psiquiátricos, fundamentalmente relacionados con patologías depresivas, con trastornos bipolares, con personas que padecen esquizofrenia, con alcohol, con uso de drogas. Esas son las, digamos, variables psiquiátricas más relacionadas con la conducta suicida. Y eso se sabe, y todos los profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, pues tienen, diríamos, recursos profesionales para detectar esas situaciones y realmente el operar sobre ellas. Hoy en día, atender tentativas de suicidio pues es algo común a diario en todos los hospitales de Euskadi, como es lógico, pero de siempre. Y siempre en las plantas de hospitalización de psiquiatría siempre hay personas con tentativas suicidas o ideaciones suicidas o proyectos suicidas. De manera que se trabaja mucho en ese sentido y, en fin, hay protocolos de protección del riesgo suicida incluso en las cárceles. O sea que eso está desarrollado ya. Otra cosa es que se pueda mejorar, todo es mejorable. ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Bueno, yo creo que la detección precoz de los problemas es muy importante, pero por ejemplo en la atención primaria, ¿no? Porque cuando ya los pacientes van al circuito de salud mental, pues la detección es más fácil, lógicamente, porque se conocen las tasas de suicidio relacionadas con determinadas enfermedades. Pero en la atención primaria es muy interesante. Y ahora hay un estudio en las Islas Baleares, que quizás es el único estudio español ahora, que se ha publicado además en una revista muy prestigiosa europea, que pone de manifiesto que el 30% de los pacientes que acuden al médico de familia en estos momentos con problemas afectivos, con problemas depresivos, el 30% de esos casos están vinculados con problemas económicos, es decir, con la crisis económica. Y eso es un dato pues muy revelador, y eso es un dato que, además de medidas, diríamos, médicas o psiquiátricas, exige poner en marcha otro tipo de medidas. No se puede soportar una tasa de paro como la que tenemos, no se puede soportar una expectativa de futuro laboral tan pobre como la que parece que tenemos en relación a determinadas franjas de población juvenil, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esas son medidas que son de tipo social y que desde luego complementan y son necesarias absolutamente a todo tipo de medidas médicas, por así decirlo.
decirlo. Bueno, o sea que importante mensaje al gobierno, a los gobiernos que les he lanzado. Sí, sí. Bueno, luego los parientes también se quedan con un sentimiento de culpa terrible, ¿no? Porque estamos hablando de la atención primaria, pero también dentro de una familia. ¿Cómo se puede detectar algún signo de que uno de nuestros parientes está a punto de suicidarse? Bueno, no es fácil, no es fácil. Es más fácil para un profesional porque tiene procedimientos de evaluación, escalas de evaluación clínica o, diríamos, tipos de entrevista regladas que ayudan a detectar esos problemas que en familia, pues si no lo manifiesta a la persona enferma, en este caso la persona en riesgo, pues es difícil el preverlo. En todo caso, lo que sí hay que decir es que quizás las primeras víctimas tras el propio suicida es la familia, como es lógico, porque el sentimiento de impotencia que queda cuando una persona se ha suicidado es extraordinariamente grave. Probablemente en algunos casos marca para toda la vida. El suicida solo deja las consecuencias, no deja otra cosa. Pues precisamente, eso es lo que deja. De que marca para toda la vida. Vamos a escuchar ahora una entrevista que le ha hecho nuestra corresponsal en Barcelona, Elis Unzunegui, a la presidenta de la única asociación que hay a nivel del Estado español, está en Barcelona, la única asociación de parientes de personas que se han suicidado. Este es su testimonio. Hemos decidido crearla porque habíamos visto que había como un vacío donde las personas que habían sufrido una pérdida por suicidio encontrar un espacio facilitador de comprensión, respeto y confianza para poder expresar sus sentimientos durante el proceso de duelo tras la muerte de un suicidio. Además, queremos que también se cambie la forma de hablar y de orientar la muerte por suicidio. Es una muerte que existe y queremos contribuir a cambiar en la forma de hablar del suicidio. La muerte por suicidio es una de las muertes más trágicas, quizás, que una persona puede vivir. Desde el momento que uno tiene noticia de la muerte de su familiar querido por suicidio, debe de gestionar dos noticias a la vez psicológicamente que son devastadoras. Uno es la muerte totalmente inesperada y lo más devastador, duro y trágico, el porqué de esa muerte. Y ese porqué es el que va a estar continuamente en la mente de aquella persona, en su proceso de duelo. ¿Qué he tenido que ver? ¿Qué influencia he tenido que ver yo? Mi persona, mi conducta, mis ideas, mis pensamientos, para que esa persona haya llevado a cabo ese último paso. Y esto es lo que dificulta realmente el proceso de duelo tras la muerte por suicidio. Principalmente ahora nos estamos organizando para constituir grupos de soporte, que son grupos en que están dirigidos y diseñados para dar soporte al duelo por suicidio y cuyos acompañantes, las personas que se encargan de los grupos, también son supervivientes. Los supervivientes son aquellas personas que les ha afectado la muerte de una persona por suicidio. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona que nosotros hayamos tenido una relación emocional intensa y que esa muerte nos haya producido un impacto, y ese impacto, no nos hemos de olvidar, será para siempre. Generalmente el duelo, y sea por cualquier tipo de muerte, la expresión del dolor, hay una diferencia de género. Las mujeres y los hombres expresamos de forma muy diferente el dolor. Las mujeres tendemos a abrir más con la palabra, a expresar más los sentimientos, las emociones. Los hombres parece que no sea así, aunque esto está cambiando. Está cambiando en cuanto los hombres se atreven más a expresar. De hecho, todavía nos pesa mucho la educación tradicional, ¿no?, de que los hombres no lloran, y eso no es cierto. Los hombres y las mujeres deben llorar por igual. Nosotros hacemos un acompañamiento durante 6 meses, pero después de estos 6 meses no quiere decir que no haya una desvinculación. Puede haber una continuidad, con una vinculación que será diferente, no tan intensiva, no tan intensa, pero es curioso porque entre los supervivientes siempre existirá una vinculación. No es un proceso de 6 meses y hay una desvinculación, no, es un proceso que puede durar tanto tiempo como el superviviente tenga necesidad de estar con nosotros dentro de la asociación. Bueno, este era el testimonio de la presidenta de los familiares de personas que se han suicidado. Vaya experiencia, ¿no? Es que es importantísimo, es vital que se junte la gente. Muy interesante, muy interesante. Además, un aspecto interesante también relacionado con la crisis y con este tema es que no todo es negativo. También este tipo de vivencias generan, como ves,
asociaciones o grupos de apoyo. Es decir, de alguna manera la red familiar se recompone y eso es muy útil. Y eso es muy útil no solo post-suicidio, que lo es, para ayudar a resolver en la medida de lo posible el duelo, la reacción de pérdida, ¿no? También como factor preventivo. Cuando las personas lo están pasando mal, el que tengan un apoyo social y un apoyo familiar es quizás una de las variables predictivas de éxito mejores, de manera que eso es muy importante también. Ya, porque el estilo de vida nos ha influido, ¿no?, a la hora de desarrollar todos estos trastornos, ¿no? El exceso de individualismo. Mira, hay un dato muy curioso, cogido un poco en hilvanes, ¿no?, pero que probablemente se confirmará, y es que en plena crisis la tasa de suicidios en personas mayores, que antes era elevada en el conjunto de estos comportamientos, ha disminuido. ¿Por qué? Porque quizás el rol de las personas mayores está cambiando. ¿Por qué? Porque son más necesarios que hace 10 años. Y al sentirse más útiles, están mejor. Y muchas familias están recuperando a los ancianos de las residencias, volviéndolos a llevar a los hogares familiares. ¿Por qué? Porque su pensión es útil también. Ya, es así, eso es un efecto directo de la crisis, pero que para muchos ancianos puede ser positivo. Está claro. Sin embargo, en personas que están en activo, por ejemplo, se habló mucho en las noticias de todos los suicidios que se produjeron, una oleada de suicidios en France Telecom, en la compañía de telecomunicaciones francesa, por todo el mobbing, por toda la presión que les habían hecho. Esto formaba parte de una estrategia de empresa, además. Bueno, realmente, yo no sé si formaba parte de una estrategia de empresa, pero que lo que está claro es que se produjo y que sucedió aquello, y que la tasa de suicidios en una empresa fue absolutamente intolerable, ¿no? Y efectivamente eso se vinculó al mobbing, ¿no?, al acoso laboral. En épocas de crisis también existe el acoso laboral y eso puede ser una variable de estrés importante para muchas personas, como en ese caso lo fue, sin lugar a dudas, ¿no? ¿El clima influye? Bueno, pues estado de ánimo. En términos generales y no apartándonos del debate que es el suicidio, las tasas de suicidio son muy superiores en los países fríos que en los países calientes, sin perjuicio de su nivel de desarrollo. Noruega, Finlandia tienen tasas de suicidio muy altas, Japón extraordinariamente altas en relación al resto del mundo. Ocurre también que los países del sur, sobre todo cuando son muy del sur, no se cuentan peor, por eso las tasas son digamos, menos fiables. Pero en términos generales sí parece que el clima pueda influir en ese sentido. La tasa de suicidio en el mundo sube a medida que uno se aproxima al hemisferio norte y disminuye a medida que va bajando. Y de hecho en Europa las tasas de suicidio menores son Grecia, Italia, España y Portugal. A pesar de la crisis. A pesar de la crisis tenemos 3 veces menos tasa de suicidio que Francia, por ejemplo, que es un país medio mediterráneo, ¿no? Sí. Sí, Francia estaría como un poco entre el norte y el sur, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero triplica la tasa de suicidio española. Es un país más desarrollado que nosotros. Yeah. Otra cosa, ¿hay predisposición genética al suicidio? Bueno, eso es algo que está en estudio desde hace muchos años y claro que sí, de la misma manera que hay variables que influyen genéticamente en el desarrollo de determinadas enfermedades, pues esas mismas enfermedades pueden condicionar el aumento de ese tipo de conductas. Antes hablaba de enfermedades graves como esquizofrenia, como trastornos afectivos de tipo melancólico, como trastornos bipolares muy graves, pues pueden realmente condicionar este tipo de problema. ¿Y entonces qué haces? ¿Te sientes marcado? No, eso no vamos a decir. El tener una vulnerabilidad no significa establecer una causa-efecto. Tiene que concurrir muchísimas más circunstancias para que, diríamos, el cuadro se termine, ¿no? De manera que tener una vulnerabilidad a algo no significa que uno desarrolle esa enfermedad, ¿eh? Hay una vulnerabilidad biológica, pero para todo. También para hacer una úlcera de estómago, para presentar un cáncer o no presentarlo. Y también hay vulnerabilidades psicológicas, personas con traumas infantiles, personas con poca resistencia al estrés, personas con antecedentes psiquiátricos, personas con problemas de abuso de alcohol, de drogas, personas con falta de apoyo social o laboral o familiar, son personas que tienen más riesgo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos o qué hace usted cuando ve a una persona que podría estar a punto? Bueno, en nuestro caso... Primera medida a sí, tomar. bueno, en nuestro caso lo que hacemos es diagnosticar precozmente el asunto y poner un tratamiento. Eso se llama prevención secundaria, que es lo que tenemos que hacer. Solo podemos hacer eso. El resto, pues, son otro tipo de medidas sociales más amplias que dependen, pues, de otras instancias. Nosotros lo que hacemos es detectar los problemas y también denunciarlos de alguna manera. Y
¿Hay más hombres que mujeres que se suicidan? Sí, proporción 3-1. Pero sin embargo hay muchas más mujeres que hombres que padecen de depresión, ansiedad. ¿Esto cómo se explica? Eso se explica por factores culturales exclusivamente. Hay más suicidios diríamos, en el mundo occidental entre hombres y mujeres, pero eso no se cumple, por ejemplo, en China o en la India, donde las tasas de suicidio se equiparan entre hombres y mujeres. Digo, de suicidio efectivo. Se equiparan. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer es muy distinto en China y en la India. De manera que ahí sí que hay una mediación cultural importante para explicar esas diferencias de comportamientos, o también los procedimientos que utilizan los hombres son más violentos en términos generales. Armas de fuego, precipitación desde sitios altos o ahorcamientos o cosas de este tipo, no armas blancas. Las mujeres con más frecuencia utilizan fármacos, utilizan envenenamientos, intoxicaciones, vamos. Y eso también está totalmente mediado por factores culturales. El rol del hombre como portador de una serie de valores masculinos, entre comillas, se relaciona mucho pues con la violencia y con el no dejar títere con bolo, el mostrar ser valiente, incluso matándose. Lo acaba de decir la presidenta de la asociación, que los hombres también lloran y cada vez van a llorar más porque es esperable que la cultura se vaya modificando y que esas diferencias realmente se amortigüen en beneficio de todos. La relación de la cultura o la religión con el suicidio, porque esto tiene que ver, ¿no?, a la hora de ocultar como sociedad el suicidio. Bueno, la religión en términos generales es un recurso psicológico también. Yo lo veo así, sin perjuicio de que yo creo que las personas que de alguna manera son creyentes, pues utilizan el factor religioso como protector. Y eso, pues efectivamente, puede explicar que en algunos grupos pues funcione esto así. Que también sabemos que se suicidan menos las personas casadas, las personas con hijos, que los solteros o los viudos o los separados. ¿Por qué? Pues porque falta cobertura sociofamiliar, cobertura social en sentido amplio, y eso es un factor negativo. De manera que hay comportamientos distintos también en las diferentes edades y en los diferentes sexos. Dicen que es muy breve el periodo desde que piensa una persona que se va a suicidar hasta que pasa a la acción. Eso puede ocurrir en segundos. O se puede ocurrir en segundos. O sea, puede ocurrir que una persona no tenga ideación alguna de suicidio o que la haya tenido en algún momento, y eso cambia, se modifica por cualquier variable precipitante, ¿no? Por un estrés, por ejemplo, pero eso no sería la causa originaria, sino que sería el factor precipitante de la conducta. Pero ¿no? dígame qué hay que hacer en ese momento, entonces. No se puede predecir. ¿Cómo se va a predecir? A veces se puede predecir y a veces no se puede predecir. ¿Pero que tenemos que hacer respiraciones o cómo nos podemos frenar? No tenemos la capacidad de adivinar el pensamiento de nadie. Sabemos que corren más riesgo las personas que lo han intentado previamente, lógicamente, ¿no? Digamos que los antecedentes o la historia previa individual es la que mejor predice lo que va a pasar en el futuro. Tienen más riesgos las personas que más veces lo han intentado, y tienen más riesgo las personas que padecen determinadas enfermedades psiquiátricas, como he comentado antes, ¿no? Y eso es claro que lo intentamos prever, pero se puede prever hasta cierto punto. Nadie puede prever la conducta de nadie al milímetro, al segundo, eso es imposible. O sea que cuando... Usted no pierda de vista que en hospitales también y en servicios de psiquiatría hay personas que se suicidan dentro. También, y sin embargo están siendo objetos de un control 24 horas de enfermería, de auxiliares, y no es evitable eso. Y le doy cifras si quiere. Cada 10.000 ingresos se suicidan 3 personas en el mundo occidental en términos generales, dentro de los hospitales. De manera que dice usted, sí es difícil preverlo a veces. Entonces, ¿usted como profesional vive el suicidio de un paciente como un fracaso? No, porque no tenemos poderes sobrenaturales ni pretendemos tenerlos. Eso sería irreal, que lo viva así, probablemente tiene una mala formación profesional. Eso es como si un cirujano, si no ha habido una negligencia, se culpabiliza porque fallezca un enfermo en una intervención. Yo nunca me he sentido culpable de ningún suicidio, afortunadamente. Cuando se dice, ¿tiene sentido decir que una persona que se ha suicidado es de valientes, de cobardes? No, todo lo contrario. El suicidio, como le he dicho antes, solo deja complicaciones. Nada más. Es un fracaso absoluto. Es el fracaso absoluto. ¿Qué iba a decir? Hay datos que dicen que al día se suicidan, bueno, usted me ha dicho, ¿no? En unas 9 personas. Sí. Pero la gente que lo intenta... Pues multiplíquelo por 5 o por 6. Todos los días. Entre 5 y 10 veces más frecuente esta tentativa de suicidio sobre el suicidio consumado.
Y eso también hay que entenderlo, porque es cierto que fallecen personas, concretamente 9 diarias, pero hay 100 que no fallecen diariamente y lo han intentado. Claro. Es que es mucho. Claro que es mucho. Y luego también está el aspecto, digamos, filosófico, por decirlo de alguna manera, el suicidio. O sea, hay personas que creen que ya lo han hecho, que han hecho todo lo que tenían que hacer en su vida, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, José Luis San Pedro, ¿no? El escritor, que falleció recientemente, y que dice, bueno, pues no me importaría nada morirme en este momento. Claro, eso es, vamos, desde el punto de vista nuestro es muy comprensible. Antes he dicho que había factores psiquiátricos que influyen muchas veces en la toma de esta decisión, pero otras veces no es así. Hay personas que efectivamente padecen enfermedades graves, por ejemplo, o dan por finalizado su ciclo de vida, pues bueno, y toman una decisión responsable y punto final. Eso está relacionado a veces con la eutanasia, tal, eso son decisiones muy individuales que no necesariamente están mediadas por enfermedades o por patologías. Hay suicidios políticos también. Los bonzos o los suicidas islamistas en estos momentos, o sea, no son propiamente enfermos psiquiátricos, pero sí son, no lo son, pero sí son personas que psicológicamente están en una situación especial, eso es inequívoco, y que están incluidos pues en ideologías muy dogmáticas, ¿no? Pero precisamente esto sí que se publicita en los medios de comunicación. Claro, todos los días, por eso cada vez hay más, porque no se publicita y se glorifica en determinados ambientes que es en sus países. Son auténticos héroes. Por eso hay más. Señor Gutiérrez, para terminar, ¿qué le diría a una persona que nos esté viendo y que esté pensando en suicidarse? Pues hombre, que desde luego es un acto que no debe llevar a cabo, que hay muchas posibilidades de que sus problemas se arreglen, que en el caso de que sean padecimientos psicológicos, lo que padece, todo eso tiene una buena alternativa, y desde luego que hay muchos recursos a su alrededor, familiares, amistad, sociales, que siempre le podrán ayudar a reconsiderar las cosas, a recomponer un poco su situación y a marcarse unos objetivos que le permitan pues rearmarse psicológicamente. Ya, pero precisamente estos recursos no los ve esta persona. ¿Hacia quién podemos tirar si no es a la familia? Porque bueno, hay un tabú también sobre la familia es el recurso más importante que tenemos todos, seguramente. Por lo tanto, es el primero al que hay que recurrir. Las personas queridas, familia o personas muy próximas, efectivamente, que siempre están dispuestas a ayudar. Miguel Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos a ustedes también pues haberles aclarado ciertas ideas y que hayamos empezado bien, creo yo, hablando de esta cuestión en ETV. Muy bien. Nos vemos mañana, Eskerrik asko, agur.